Una noche cualquiera en un exclusivo restaurante de la ciudad, el silencio se vio interrumpido por la llegada inesperada de un hombre que cambió todo para siempre. El restaurante Le Clermont estaba en su máximo esplendor esa noche. Las lámparas de cristal iluminaban suavemente las mesas cubiertas con manteles blancos, mientras los comensales disfrutaban de una experiencia culinaria diseñada para los más exigentes. Entre ellos, en una mesa central, se encontraba la pareja más destacada de la noche, David Mendel, un magnate de los negocios, y su esposa Victoria. David, un hombre de figura imponente y porte elegante, llevaba un traje oscuro que reflejaba su carácter meticuloso y seguro. Frente a él, Victoria irradiaba gracia y misterio. Su vestido rojo resaltaba su figura esbelta, y su rostro, enmarcado por un cabello castaño cuidadosamente recogido, parecía esconder más de lo que mostraba. La velada transcurría tranquila hasta que la puerta del restaurante se abrió de golpe. Una figura desaliñada apareció en el umbral, rompiendo la armonía del lugar. Samuel, con ropa sucia y una botella de licor en la mano, atrajo de inmediato todas las miradas. El maitre se apresuró a detenerlo, pero Samuel lo apartó con un gesto brusco. «No vine a causar problemas. Solo tengo algo que decirle a ella», dijo, señalando directamente a Victoria. Los murmullos comenzaron. Victoria se quedó inmóvil, sus ojos llenos de sorpresa y temor. David se levantó de inmediato, interponiéndose entre el extraño y su esposa. «¿Quién es usted y qué quiere?», preguntó con firmeza. Samuel el borracho, ignorando a David, se dirigió a Victoria. «¿Vas a seguir pretendiendo que no me conoces?», dijo, su voz cargada de amargura. Victoria negó con la cabeza, pero su rostro pálido la delataba. Samuel rió amargamente. «Deberías contarle la verdad, Victoria. No todo es como parece». Con esas palabras, dio media vuelta y salió del restaurante, dejando una atmósfera cargada de tensión. David, confundido y enfadado, no pudo apartar las palabras de Samuel de su mente. No todo es como parece. Las calles estaban silenciosas, iluminadas solo por el tenue resplandor de los faroles. Samuel avanzaba tambaleándose, con la botella aún en la mano, mientras el eco de sus pasos rompía la calma de la noche. Su mente era un torbellino de recuerdos y emociones que no podía controlar. La imagen de Victoria, tan impecable y serena en aquella mesa lujosa, lo golpeaba con la fuerza de un huracán. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante, como si el pasado y el presente colisionaran de forma dolorosa. En su juventud, Samuel había sido todo lo contrario a lo que era ahora. Aunque humilde, era un hombre lleno de determinación. Su piel morena brillaba bajo el sol mientras trabajaba largas jornadas en una carpintería, ahorrando cada centavo con la esperanza de abrir su propio negocio algún día. Sus manos, fuertes y curtidas, contaban historias de esfuerzo y dedicación. Sus ojos, de un marrón cálido, transmitían una mezcla de inocencia y valentía que solía conquistar a todos los que lo conocían. Victoria había sido su ilusión, su motivación. Ella le prometió amor eterno, asegurándole que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Samuel, enamorado, soñaba con construir un hogar para ambos, un lugar donde su amor floreciera lejos de las preocupaciones materiales. Pero la realidad había sido cruel. Victoria, cansada de las limitaciones económicas, tomó una decisión que destrozó a Samuel. Una noche, mientras él trabajaba hasta tarde, ella le dejó una carta. En ella, le explicaba que no podía seguir adelante con alguien que no podía garantizarle la vida que deseaba. Al día siguiente, Samuel se enteró de que Victoria se había comprometido con un hombre adinerado. Ese hombre era David Mendel. El rechazo fue un golpe devastador para Samuel. La espiral descendente que siguió fue rápida e implacable. Primero perdió el interés en su trabajo, luego en sus amigos, y finalmente en sí mismo. El licor se convirtió en su refugio, un escape que lo apartaba momentáneamente del dolor. Pasaron años en los que sobrevivió de un día para otro, hundiéndose cada vez más en la miseria. Ahora, al verla nuevamente, tan lejos de todo lo que alguna vez compartieron, una ira antigua y desgastada resurgió en su interior. Esa noche, Samuel no tenía intención de causar una escena. Solo quería verla, comprobar con sus propios ojos cómo había prosperado sin él.
pero el alcohol en su sistema nubló su juicio y despertó impulsos que no pudo contener. Dentro del restaurante, frente a todos esos ojos que lo miraban con desprecio, Samuel dejó salir parte de la verdad. No era solo el resentimiento de un hombre despechado, era el clamor de alguien que había sido dejado atrás y olvidado. Sin embargo, al ver la expresión de Victoria, el temor en sus ojos, se dio cuenta de que aún había secretos enterrados, cosas que no entendía del todo. Mientras caminaba por la calle, Samuel murmuró para sí mismo: no puede acabar así. Si ella ha seguido adelante, ¿por qué yo no? Apretó la botella con fuerza, pero algo en su interior comenzó a cambiar. La confrontación no había sido suficiente. Necesitaba respuestas, no solo para entender a Victoria, sino para entender cómo él mismo había llegado a ese punto. Esa noche, Samuel decidió que no se quedaría en silencio. Si había algo más que descubrir, lo haría, aunque eso significara desenterrar verdades que podrían destruirlo aún más. Con cada paso tambaleante, su resolución se fortalecía, como si finalmente hubiera encontrado un propósito después de años de vivir sin rumbo. Y en algún rincón de la ciudad, mientras él se alejaba, Victoria permanecía despierta, incapaz de borrar de su mente las palabras que Samuel había pronunciado. Su mundo perfecto había comenzado a resquebrajarse, y el pasado que tanto se esforzó por ocultar estaba a punto de alcanzarla. El trayecto de regreso a casa fue un silencio incómodo, roto solo por el ruido del motor del auto de lujo que los llevaba. David Mendel, un hombre acostumbrado a tener todo bajo control, se encontraba por primera vez atrapado en un mar de incertidumbre. Mientras conducía, miraba de reojo a su esposa, quien mantenía la vista fija en la ventana, como si contemplar las luces de la ciudad pudiera borrar lo sucedido esa noche. Victoria siempre había sido una mujer serena y enigmática, pero esta vez su calma parecía forzada, como una máscara a punto de romperse. El eco de las palabras del borracho en el restaurante seguía resonando en la mente de David: deberías contarle la verdad, Victoria. No todo es como parece. Al llegar a casa, una imponente mansión en un barrio exclusivo, David decidió enfrentarla. Dejaron sus abrigos en el perchero y caminaron hacia el salón principal. Victoria se sentó en uno de los sillones de cuero blanco, mientras él permanecía de pie, observándola con una mirada inquisitiva. ¿Quién era ese hombre, Victoria?, preguntó, intentando mantener un tono calmado, aunque la tensión en su voz era evidente. Ella levantó la mirada con un ligero sobresalto, como si no hubiera anticipado la pregunta. Solo un borracho que me confundió con alguien más, respondió con rapidez, desviando la vista hacia el suelo. David fijó su mirada. Conocía a Victoria desde hacía años y sabía leer sus gestos. Ella evitaba su mirada, sus manos jugueteaban con el dobladillo de su vestido, y su tono carecía de la firmeza que usualmente la caracterizaba. Algo no cuadraba. ¿Estás segura?, insistió él, cruzando los brazos y dando un paso hacia ella. Por supuesto, contestó, esta vez con un tono más firme, como si quisiera terminar con la conversación de una vez por todas. No tiene sentido que le des tanta importancia. Era solo un pobre hombre confundido. David no replicó, pero en su interior, la desconfianza creció como una sombra. La actitud evasiva de Victoria encendió una alarma que no podía ignorar. Subió las escaleras hacia su estudio, cerró la puerta tras de sí y se dejó caer en la silla de su escritorio. Encendió una lámpara y, bajo su cálida luz, empezó a analizar la situación. En los años que llevaban casados, David nunca había visto a Victoria reaccionar de esa manera. Siempre había sido impecable, controlada, incluso en los momentos más difíciles. Pero aquella noche, algo en ella había cambiado, y la aparición de ese hombre parecía ser la clave. Después de un rato de reflexión, David tomó una decisión. Al día siguiente, contactaría a un detective privado. No porque quisiera espiar a su esposa, sino porque sentía que algo en su vida, algo importante, le estaba siendo ocultado. A la mañana siguiente, mientras Victoria desayunaba en el amplio comedor, David hizo una llamada en su estudio. ¿S.R. Ortega? Soy David Mendel. Necesito contratar sus servicios. Es algo delicado y quiero absoluta discreción. El detective privado, conocido por su eficiencia y confidencialidad, aceptó de inmediato.
David le proporcionó una breve descripción del hombre que irrumpió en el restaurante y las circunstancias de la noche anterior. Quiero saber quién es, de dónde viene y, sobre todo, qué relación tiene con mi esposa, añadió con firmeza. Esa misma tarde, Ortega comenzó su trabajo. Localizó al hombre, un sujeto que parecía no tener domicilio fijo y se movía por los barrios más humildes de la ciudad. Mientras tanto, David hacía esfuerzos por actuar con normalidad frente a Victoria, aunque la distancia entre ambos se hacía más evidente con cada día que pasaba. Victoria, por su parte, notaba el cambio en David. Su mirada parecía escrutarla más de lo habitual, y sus preguntas, aunque ocasionales, tenían un tono inquisitivo que antes no estaba ahí. Sabía que la duda había echado raíces en él, pero se esforzaba por no mostrar su preocupación. Sin embargo, cada vez que estaba sola, su mente volvía al rostro de Samuel y a las palabras que había pronunciado. La tensión en la casa de los Mendel era palpable, como una cuerda que se tensaba cada vez más, a punto de romperse. Y en algún lugar de la ciudad, el detective Ortega seguía de cerca a Samuel, comenzando a desentrañar una verdad que cambiaría para siempre la vida de David y Victoria. El detective Ortega era un hombre metódico y discreto, conocido por su habilidad para observar sin ser visto. Su investigación comenzó temprano una mañana, siguiendo el rastro que lo llevó a Samuel. Lo encontró en una zona marginal de la ciudad, alojado en una pensión descuidada, cuyo exterior desgastado y paredes descascaradas hablaban de años de abandono. Samuel vivía en una pequeña habitación en el último piso, apenas iluminada por una ventana que daba a un callejón. La cama estaba mal hecha, con sábanas desgastadas, y una pequeña mesa albergaba una colección desordenada de botellas vacías. A pesar de las condiciones deplorables, el detective notó algo inusual en él, una especie de orden caótico. En las esquinas de la habitación había pilas de libros viejos, algunos de filosofía, otros de poesía, que contrastaban con la apariencia desaliñada del hombre que los poseía. Ortega observó a Samuel durante días, tomando nota de sus rutinas. Por las mañanas, Samuel salía de la pensión y caminaba hacia un parque cercano, donde a menudo se sentaba en un banco con vista a un estanque. Allí, se enfrascaba en conversaciones con los transeúntes, desde ancianos paseadores hasta jóvenes curiosos. Aunque su aspecto y olor ahuyentaban a algunos, quienes se detenían a hablar con él descubrían a un hombre con una mente aguda y una perspectiva sorprendentemente lúcida. Ortega notó que, en estas charlas, Samuel mostraba destellos de una inteligencia que parecía atemporal, como si en algún momento de su vida hubiera sido una persona muy diferente. Por las tardes, Samuel visitaba un comedor comunitario donde recibía una comida caliente. Aunque agradecía la ayuda, mantenía una actitud reservada, casi orgullosa. No pedía nada más allá de lo necesario, y siempre evitaba prolongar las interacciones. Esto intrigó aún más al detective, quien comenzó a sospechar que Samuel llevaba consigo un peso emocional del que no quería hablar. El momento crucial llegó una tarde nublada, cuando Ortega vio a Samuel sentado en el mismo banco del parque. Sin embargo, esta vez no estaba solo. A pocos metros de distancia, acercándose con cautela, estaba Victoria. Vestida con un abrigo beige y gafas oscuras, parecía incómoda y constantemente miraba a su alrededor, como asegurándose de que nadie la viera. Ortega, oculto tras un árbol, observó cómo se sentaba junto a Samuel, manteniendo una distancia prudente. La conversación entre ellos fue breve. Victoria le entregó un sobre, y Samuel lo tomó con manos temblorosas. Sus ojos, que normalmente estaban vidriosos por el alcohol, brillaban con una mezcla de emoción y desesperación. Aunque Ortega no pudo escuchar las palabras que intercambiaron, la tensión en el aire era palpable. Victoria parecía nerviosa, mientras que Samuel, a pesar de su aspecto deteriorado, tenía una postura que reflejaba cierta autoridad, como si por un momento estuviera en control de la situación. Cuando la reunión terminó, Victoria se levantó rápidamente y se marchó sin mirar atrás. Samuel, por su parte, permaneció en el banco, observando el sobre como si éste contuviera algo más que simples papeles. Finalmente, lo guardó en el interior de su chaqueta y se dirigió de vuelta a la pensión, caminando con un paso más firme de lo habitual. Esa noche el detective Ortega redactó un informe detallado para David Mendel.
En él, incluyó una descripción precisa de la reunión y sus observaciones sobre la relación evidente entre Victoria y Samuel. Cuando entregó el informe, David lo leyó en silencio, su rostro endureciéndose con cada línea. ¿Estás seguro de esto?, preguntó David, su voz baja pero cargada de tensión. Lo vi con mis propios ojos, señor Mendel, respondió Ortega con firmeza. Hay algo entre ellos, aunque no puedo decirle qué. David cerró el informe y se recostó en su silla, mirando hacia el horizonte con la mandíbula apretada. La imagen de Victoria entregando el sobre a Samuel se repetía en su mente, como una escena de una película que no podía detener. Algo se estaba ocultando, y estaba decidido a descubrir qué era, sin importar las consecuencias. Mientras tanto, en la soledad de su habitación, Samuel abrió el sobre bajo la tenue luz de una lámpara. Dentro había varios billetes y una nota breve escrita por Victoria. La leyó en silencio, y por primera vez en años, una lágrima rodó por su mejilla. Esa noche, el destino de los tres quedó aún más entrelazado, mientras cada uno avanzaba hacia un desenlace que cambiaría sus vidas para siempre. La confrontación entre David y Victoria se desató en la sala principal de su mansión, un espacio lleno de lujos que contrastaba con la creciente tensión entre ellos. Los ventanales dejaban entrar la tenue luz del atardecer, creando sombras alargadas que parecían reflejar el peso de las verdades ocultas. David, con el informe del detective en una mano y una fotografía del encuentro entre Victoria y Samuel en la otra, se acercó al sofá donde ella estaba sentada. Su postura, normalmente relajada, ahora era rígida, y su rostro mostraba una mezcla de incredulidad y enojo. ¿Por qué estabas dándole dinero a ese hombre?, preguntó con voz controlada, aunque el tono firme traicionaba la tormenta de emociones que lo invadía. Victoria levantó la mirada, sorprendida al ver la imagen en manos de David. En la fotografía, ella y Samuel aparecían sentados juntos en el banco del parque, con el momento exacto en que le entregaba el sobre capturado en detalle. Por un instante, el color abandonó su rostro. ¿Vas a responderme, Victoria?, insistió David, acercándose un paso más. ¿Quién es él? ¿Qué relación tienes con él? Victoria tomó aire, cerró los ojos por un segundo y al abrirlos supo que no había forma de evitar aquella conversación. David no era un hombre fácil de engañar, y ella había agotado todas las excusas. Samuel fue alguien importante en mi pasado, confesó finalmente, con un hilo de voz. Hace años, cuando era joven, lo quise mucho, pero no tenía los medios para ofrecerme un futuro. David, aún incrédulo, fijó su mirada. ¿Y por eso lo dejaste? ¿Simplemente seguiste tu camino? Victoria asintió, pero su semblante revelaba una verdad más profunda, algo que aún no estaba lista para compartir. Lo dejé porque no veía otra opción, añadió, su voz quebrándose ligeramente. Él tenía sueños, pero ninguno de ellos parecía tangible en ese momento. Y yo quería estabilidad, seguridad. David dejó escapar una risa amarga, caminando de un lado a otro como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Así que lo cambiaste por alguien con dinero. Su tono era acusador, pero también había un dejo de decepción. ¿Eso es lo que soy para ti, Victoria? ¿Una fuente de seguridad? No digas eso, David, respondió ella, poniéndose de pie. Te amo. Mi decisión de estar contigo no fue solo por eso. ¿Entonces por qué reaparece ahora?, preguntó él, mirándola directamente a los ojos. Si todo quedó en el pasado, ¿qué tiene que ver contigo ahora? Victoria apartó la mirada, un gesto que David no pasó por alto. Sus ojos, normalmente llenos de confianza, ahora estaban llenos de inquietud. ¿Hay algo más, verdad?, presionó, su voz más baja pero cargada de intensidad. Dime la verdad. Victoria tragó saliva y cruzó los brazos, como si intentara protegerse de las palabras que estaba a punto de decir. ¿Samuel? Samuel no fue solo alguien a quien dejé atrás, admitió, casi en un susurro. Lo abandoné en un momento en el que más me necesitaba. David arqueó una ceja, sorprendido por su confesión. ¿Qué quieres decir con eso? Victoria respiró hondo, intentando reunir el valor para continuar. Cuando me fui, él estaba en medio de algo importante. Un proyecto que podría haber cambiado su vida. Pero yo no tuve paciencia, no creí en él.
Y mi partida no solo lo lastimó emocionalmente, lo destruyó. David la miró fijamente, como si tratara de descifrar el peso completo de sus palabras. ¿Eso es todo?, preguntó, acercándose lentamente. ¿Por qué reaparece ahora, después de tantos años? Victoria guardó silencio, incapaz de responder. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, traicionaron un secreto que aún no estaba lista para compartir. Pero David, con su intuición afilada, percibió que había algo más. «Esto no termina aquí, Victoria», declaró, dando un paso atrás. «Si no me dices toda la verdad, me encargaré de averiguarla por mi cuenta». Sin esperar respuesta, salió de la habitación, dejando a Victoria sola en medio de una sala que, por primera vez, se sentía vacía. Ella se dejó caer nuevamente en el sofá, con las manos temblorosas y el corazón apretado. Sabía que había llegado el momento de enfrentar su pasado y todo lo que había dejado sin resolver. Mientras tanto, David, en la privacidad de su estudio, revisó nuevamente el informe del detective. Algo en aquella situación no encajaba del todo. Samuel no solo era un eco del pasado de su esposa, parecía una pieza crucial de un rompecabezas que todavía no lograba armar. Decidido a obtener respuestas, tomó su teléfono y llamó nuevamente al detective Ortega. «Necesito que sigas investigando, Ortega. Hay más en esta historia y quiero saberlo todo. No importa cuánto cueste ni cuánto tiempo tome». Esa noche, mientras ambos intentaban conciliar el sueño en extremos opuestos de la mansión, una verdad aún más oscura comenzaba a emerger, amenazando con cambiarlo todo. Los días de incertidumbre finalmente alcanzaron su clímax cuando Samuel, decidido a terminar con la creciente intriga, se presentó inesperadamente en la oficina de David. Era una mañana gris, y el cielo encapotado parecía presagiar la tormenta emocional que estaba por desatarse. David, sorprendido por la visita, alzó la mirada desde su escritorio. Frente a él estaba Samuel, con una apariencia más ordenada pero aún marcada por los estragos de los años. Vestía una camisa sencilla y pantalones gastados, pero su postura reflejaba determinación. «Necesitamos hablar, y quiero que sea en privado», dijo Samuel, con una firmeza que desconcertó a David. Después de unos segundos de tenso silencio, David asintió y pidió a su asistente que no los interrumpiera. Cerró la puerta de la oficina y señaló una silla frente a su escritorio. «Habla», dijo David, cruzando los brazos mientras se apoyaba en el respaldo de su silla. Samuel se sentó, entrelazando las manos temblorosas. Su voz, al principio baja, comenzó a ganar fuerza a medida que desahogaba años de secretos y frustración. «Sé que has estado investigándome», comenzó, mirando directamente a David. «No puedo culparte, pero quiero dejar algo en claro, no vine aquí para destruir tu vida ni la de Victoria. Solo quiero que sepas la verdad». David, intrigado y a la vez impaciente, inclinó ligeramente el cuerpo hacia adelante. «¿Qué verdad?», inquirió, su tono bordeando la impaciencia. Samuel respiró profundamente antes de continuar. «Victoria y yo tuvimos una relación en el pasado, algo muy intenso, algo que pensé que duraría para siempre. Pero ella decidió irse. Lo acepté, aunque me destrozó. Pero hay algo más que quizá ella no te haya contado». David fijó su mirada, sintiendo que una revelación importante estaba por llegar. «Ella quedó embarazada antes de dejarme», soltó Samuel, con una mezcla de dolor y arrepentimiento en su voz. «Nunca supe qué pasó con el bebé porque Victoria desapareció poco después de decírmelo». El impacto de esas palabras fue inmediato. David, que siempre había creído conocer cada faceta de su esposa, se quedó sin palabras. Se levantó de su silla, alejándose unos pasos de Samuel mientras procesaba lo que acababa de escuchar. «¿Estás diciendo que Victoria?», dijo finalmente, sin poder terminar la frase. «No sé qué pasó», interrumpió Samuel. «Pero mereces saberlo, igual que yo. No vine aquí a exigir nada, solo a esclarecer lo que me ha atormentado durante años». David lo miró fijamente, buscando algún indicio de mentira en los ojos de Samuel, pero solo encontró una sinceridad desgarradora. «Necesito hablar con ella», dijo David, más para sí mismo que para Samuel. «Hazlo», respondió Samuel mientras se levantaba. «Pero, por favor, no la juzgues sin entender lo que tuvo que enfrentar». Esa noche, David regresó a casa con el rostro sombrío.
Encontró a Victoria en la sala, hojeando un libro pero claramente distraída. Al verlo, supo que algo había cambiado. Necesitamos hablar, dijo David con un tono grave, colocando su portafolios en la mesa. Victoria dejó el libro a un lado, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Qué ocurre? David tomó asiento frente a ella, buscando sus ojos. Samuel vino a verme hoy, dijo, observando cuidadosamente su reacción. Me contó algo que necesitas confirmar. Victoria pálida, y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. ¿Qué te dijo? Que estuviste embarazada de él antes de dejarlo, soltó David, sin rodeos. El silencio que siguió fue casi insoportable. Victoria bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de David. Es cierto, admitió finalmente, con la voz apenas audible. David cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera controlar la oleada de emociones que lo invadían. ¿Qué pasó con el bebé, Victoria? Preguntó con firmeza, aunque su voz temblaba ligeramente. Victoria respiró profundamente, intentando encontrar las palabras. Tenía miedo, David, comenzó, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Sabía que Samuel no estaba en condiciones de hacerse cargo, y yo no podía hacerlo sola. Sentí que no tenía otra opción, así que di en adopción al bebé. David se recostó en el sofá, pasando una mano por su rostro mientras intentaba asimilar la confesión. ¿Por qué nunca me lo dijiste?, preguntó finalmente. Porque quería dejar ese capítulo de mi vida atrás. Pensé que si lo enterraba lo suficientemente profundo, nunca tendría que enfrentarlo otra vez. Pero Samuel, su regreso, lo cambió todo. David se quedó en silencio, luchando entre la comprensión y la incredulidad. Finalmente, se levantó. Necesito tiempo para procesar esto, dijo, antes de salir de la habitación, dejando a Victoria sola con su culpa y sus lágrimas. Mientras la puerta se cerraba detrás de él, Victoria sabía que el pasado que tanto había intentado ocultar finalmente había salido a la luz, y que las consecuencias estaban lejos de terminar. Los días que siguieron a la confesión de Victoria fueron un torbellino emocional para David. Aunque aún estaba tratando de procesar la magnitud de lo ocurrido, había algo que no podía ignorar: el hijo perdido de Victoria y Samuel estaba en algún lugar del mundo, viviendo una vida que ninguno de ellos conocía. David, impulsado por una mezcla de curiosidad y un extraño sentido de responsabilidad, decidió tomar cartas en el asunto. Contrató nuevamente al detective privado, esta vez con una misión clara: encontrar al hijo que Victoria había dado en adopción. La búsqueda fue ardua, recorriendo documentos de adopción y archivos de instituciones que habían quedado en el olvido. Cada pista parecía llevar a un callejón sin salida, hasta que un día, el detective llegó con noticias. Señor Álvarez, encontramos algo, anunció, dejando sobre el escritorio de David un informe con fotos y una dirección. David tomó el informe con manos temblorosas. En las fotos vio a un joven alto y robusto, con un rostro que le resultaba familiar. Había algo en su mirada, una mezcla de determinación y melancolía, que le recordó a Samuel. El detective continuó. Se llama Mateo López. Vive en un pequeño departamento en las afueras de la ciudad y trabaja como mecánico en un taller modesto. David estudió las imágenes por unos minutos, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Había encontrado al hijo de Victoria y Samuel, pero ¿cómo debía proceder? Unos días después, David decidió visitar el taller donde trabajaba Mateo. Era una tarde soleada, y el sonido de las herramientas llenaba el aire. Mateo estaba inclinado sobre el motor de un auto, con sus manos engrasadas y su camiseta blanca cubierta de manchas de trabajo. David se acercó con cautela, observándolo por unos momentos antes de hablar. ¿Eres Mateo López?, preguntó con voz firme. Mateo levantó la mirada, sorprendido por la presencia de un hombre bien vestido en un lugar tan humilde. Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo?, respondió, secándose las manos con un trapo. David dudó por un instante, pero finalmente dijo: Mi nombre es David Álvarez. Creo que podría tener información importante sobre tu pasado. Mateo lo miró con desconfianza. ¿Mi pasado?, repitió, cruzándose de brazos. David asintió. Es complicado. ¿Podemos hablar en un lugar más privado?,
Aunque reacio, Mateo aceptó y los dos se sentaron en una cafetería cercana. Allí, David le contó lo que sabía, empezando por Samuel y Victoria. Mateo escuchó con atención, pero su expresión se endureció a medida que la historia avanzaba. ¿Entonces me estás diciendo que mis padres biológicos me abandonaron?, preguntó, con un tono cargado de emociones. No fue tan simple, intentó explicar David. Tu madre tomó una decisión difícil porque creyó que era lo mejor para ti. Mateo se recostó en su silla, procesando la información. ¿Y qué quieren de mí ahora?, preguntó finalmente. David respiró profundamente antes de responder. No quieren nada de ti. Solo creo que mereces conocer la verdad y decidir por ti mismo si quieres formar parte de sus vidas. Después de varios días de reflexión, Mateo aceptó encontrarse con Samuel y Victoria. David organizó una cena en un lugar sencillo, lejos de los lujos habituales de su vida. Era una pequeña casa de campo que emanaba calidez, un espacio ideal para una reunión tan cargada de emociones. Cuando Mateo llegó, Samuel ya estaba allí, sentado en la mesa con un vaso de agua en las manos temblorosas. Al ver a Mateo entrar, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eres tú», murmuró, poniéndose de pie. Mateo lo miró fijamente, estudiando cada rasgo de su rostro antes de hablar. «Supongo que tú eres Samuel», dijo, con una mezcla de curiosidad y cautela. Samuel asintió, incapaz de articular palabra. Victoria llegó poco después, con el rostro pálido y los ojos hinchados por el llanto. Al ver a Mateo, su mano cubrió su boca mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. «Eres tan parecido a tu padre», logró decir, acercándose lentamente. Mateo, visiblemente conmovido pero también incómodo, se sentó a la mesa. El ambiente era tenso al principio, pero poco a poco las palabras comenzaron a fluir. Samuel habló de su juventud, de cómo había amado a Victoria y de cómo la vida lo había llevado por caminos oscuros. Victoria compartió sus miedos y las razones que la llevaron a darlo en adopción. Mateo, aunque aún dolido, empezó a comprender el contexto. «No puedo decir que todo esto sea fácil de aceptar», dijo finalmente. «Pero creo que merecemos una oportunidad de conocernos». La cena terminó con un brindis improvisado. No era el cierre perfecto, pero era un comienzo. En esa pequeña mesa, 3 vidas marcadas por el pasado encontraron una chispa de esperanza para el futuro. David, observando desde un rincón, sintió una extraña paz al ver cómo la verdad, aunque dolorosa, podía sanar viejas heridas.